Estamos a martes 2 de diciembre, son las 8:57, casi 9 horario Nueva York, pero concretamente estamos en la vela del del miércoles, respectivamente aquí en trading. Así que voy a comentar qué es lo que espero y estaba viendo por última parte cómo teníamos esta reacción en el gap que describí en el video anterior y cómo a partir de ahí, si vemos las 11 no hace un máximo más alto y en el euro hace un mínimo más bajo, entonces el precio comienza a girar. Aquí estaba intentando hacer varias cosas. Realmente primero abrí una operación de compras aquí, pero la cerré y abrí cortos aquí porque quería ver si el precio podría ir a atacar esos mínimos que tenemos ahí y tentativamente dirigirse por estos máximos iguales en el DXY. ¿Qué sucede a continuación con lo que tenemos? Pues bueno, lo que sucede es que vemos el rechazo obvio en ese gap y en este fair value, y como mencioné, la dirección que tengo es bajista hasta estos mínimos iguales. En el euro tenemos estos máximos iguales y lo que pienso es que estos mínimos, por lo menos para mí, no son de alta probabilidad que sean tomados el día de hoy, sino que lo contrario, estaré buscando movimientos alcistas. Ahora es bastante temprano para entrar a un trade a las 9 de la noche en Nueva York. Voy a esperar medianoche a ver qué es lo que obtenemos para entrar. ¿Y por qué estoy tomando en cuenta estos dos niveles? Porque ciertamente el euro está más cerca relativamente a que el índice del dólar está un poquito más lejos de estos mínimos iguales. Por lo tanto, en el transcurso en lo que el índice del dólar comienza a cotizar más bajo, probablemente el euro ya se encuentre tomando estos saltos, y si el índice del dólar no llega a tomar estos mínimos cuando el euro ya lo haya hecho, entonces estaré observando este precio de 1,1668, 1,1670 aproximadamente, para poder tenerlo como un target final. Lo dicho, no espero que el precio ahora plantee girarse hacia estos equal lows. Muchas veces se trata la liquidez como eso, de que son mínimos iguales y que si no se toman entonces no funciona la estrategia, no funcionan los conceptos, y más que eso es entender la narrativa del mercado. Así que tampoco pienso que este mínimo vaya a ser tomado ciertamente. El motivo es que tenemos aquí un inversion fair value gap y ya hemos tenido este swing low en donde a partir de ahí el precio está cotizando más alto, y tampoco esperaría que el precio del dólar o del índice del dólar, voy a limpiar un poco el gráfico, no esperaría que el precio del índice del dólar realice un retroceso bastante grande para poder dirigirse hacia los mínimos. Un power of trade de este estilo realmente no lo espero, y como vemos aquí, básicamente lo que decía en el video anterior es que si tenemos un cierre por fuera de estos máximos, entonces me plantearía la idea de que el precio pudiese continuar más alto estos máximos, pero debido a la reacción y también teniendo esta divergencia en donde tomamos estos máximos y en el euro no tomamos estos mínimos, es por lo que planteo que el precio puede empezar a empujar más alto, por lo menos en el euro dólar. ¿Qué es lo que pasa con la libra? Estamos por encima de este gap que corresponde es un New Week Opening Gap, y lo que me gustaría observar es que el precio de la libra por lo menos tentativamente alcance estos máximos que tenemos por aquí. Ahora, si nosotros vamos a euro libra, vamos a averiguar en un sentido como de barómetro qué es lo más probable que pueda suceder con esos dos activos, tanto el euro como la libra. Y ciertamente aquí lo único que puedo observar serían esta week, y que estamos en el 50%.
Así que es difícil determinar ahora cuál podría ser la dirección más probable. Si nos vamos únicamente por objetivos, el euro es más fácil que llegue a completar estos máximos que tiene pendientes por aquí, mientras la libra quizá no sea necesario superar estos máximos y se encuentre sí haciendo un rally, pero digamos que no tan importante como lo podría llegar a ser el euro. Así que simplemente haciendo esa observación me decanto más por el euro para poder operarlo, porque el euro libra pues no me refleja mucha información que para mí sea verdaderamente útil, ya que si vemos la acción del precio es difícil determinar qué es lo que puede hacer, sobre todo cuando está tomando los máximos anteriores y tenemos el consequent encroachment en ese punto de ahí. Puedo anticipar que quizás podamos ir hasta el 75% de esta wick, pero concretamente no hay ningún PD array que nos acompañe, digamos, en ese punto. Podríamos tomar también de referencia esta wick y podemos tratar de deducir que puede acercarse quizás a este precio que tenemos por aquí, pero esto lo único que nos arrojaría lo único que nos arrojaría es la idea de que simplemente el euro tendrá esa continuación. Puede ser que esté tomando estos máximos muy de corto plazo, y es más de la información que tenemos aquí con el índice del dólar y con el euro de pretender llegar a estos máximos que tenemos por aquí. Así que no hay mucha información para mí relevante en estos momentos. Lo que sí se me haría extraño es que el precio empiece a abrir, vaya por encima y a partir de ahí empieza a cotizar más bajo, creando este power of 3. Lo único que pienso que puede hacer un tipo de PD array es este gap que tenemos aquí, pero ni eso. Pienso que el precio no necesitará hacer retrocesos tan profundos. ¿Por qué pienso esto? Porque básicamente el movimiento direccional hacia un sentido de liquidez ya se está produciendo. Y ciertamente hay retrocesos que son naturales, pero no espero una profundidad tan grande, ya que sería, si el índice del dólar empieza a cotizar más alto hacia este fair value gap, eso significaría que en un movimiento, digamos, convergente o con más relación, sería venir por estos mínimos en el euro, y lo veo complicado ya que es el swing low que está proporcionando todo este impulso. Por lo tanto esperaría sí un retroceso bastante ligero. Tampoco sé si este fair value gap vaya a funcionar bastante bien. Solamente espero un retroceso que lo veremos a partir de medianoche, y por ese motivo no esperaría eso, sino que este fair value gap yo lo trataría más como un breakaway gap, en el cual no es necesario que el precio vuelva aquí, ya que empezó el recorrido y tentativamente vamos por estos puntos de liquidez. Así que para mí esto se convierte en un breakaway gap de momento. Obviamente si yo hago un trade en compras en el euro mientras el índice del dólar está aquí y esto sube hasta acá, pues simplemente toca asumir la pérdida y ver qué es lo que podemos hacer en la sesión de Nueva York, ya que por lo menos miércoles tenemos noticias a las 8:15 y tenemos noticias a las 10 de la mañana horario Nueva York. Por lo tanto es más discernir qué es lo que vale la pena en esos momentos. Pero como digo, solo esperaría un ligero retroceso. Esta vela de 4 horas está, digámoslo así, golpeando, reaccionando específicamente en la apertura de esta vela, que es un order block. Así que en este dealing range o este rango de esta vela de 4 horas únicamente esperaría retrocesos que vayan hacia su interior, y más en concreto un límite, por ejemplo, por aquí. ¿Por qué?
porque esto sería un Institutional Order Flow Entry Trade. Aquí la vela que crea el Institutional Order Flow Entry Trade pues continuaría en esa continuación alcista, y mientras tanto esta que está por aquí tendría una especie de regresión hacia esta área que se ha comportado como ineficiente, lo que conocemos como un Fair Value Gap. Llega a ese Fair Value Gap y empieza a cotizar más alto. Esa es la diferencia. Por lo tanto, esta vela de las 9 quizá pueda tener poca inactividad, y lo que nos pueda provocar es uno de los dos escenarios. Un escenario en donde esta vela retrocede por completo hasta acá, deja la mecha y empieza a devolverse, o en su caso deja una mecha y por lo tanto ya tenemos un Fair Value Gap, y entonces ya observaríamos procesos que nos permitan ingresar en el Fair Value Gap por aquí. Es lo que esperaríamos, pero esto de momento no lo sabemos. Hay que esperar a medianoche a ver cómo se comporta el precio, pero lo digo, se me hace complicado. Más que complicado, no creo que sea probable, por como lo vengo describiendo, que el euro cotiza hasta acá abajo para empezar a hacer un rally, porque ya estamos a mitad de camino de tomar estos máximos, así que ya veremos qué es lo que puede pasar. Estamos a miércoles 3 de diciembre, son las 4 de la tarde horario en Nueva York, y finalmente el precio entrega la expansión que estaba esperando y que estaba comentando en el video de ayer. Aproveché este trade en euro y vamos a explicar. En un principio, como mencioné, no esperaba retrocesos muy grandes, sino que fuera algo corto en su retroceso, y vamos a explicar el por qué empecé a buscar todo esto que vemos aquí. Vemos ese breakaway gap, como el precio no se acerca a él para bajar, así que no solo es marcar los fair value gaps, sino saber el contexto de lo que el precio podría entregar en la acción del precio, y en base a eso aprovechar las decisiones. Primero tenemos este pequeño y ligero fair value gap en donde el precio justamente a las 2 comienza a subir y para las 3 comienza a bajar. Vamos a ir a 5 minutos y vamos a averiguar qué sucede aquí. Bueno, en principio vamos a borrar esto, ya que no es necesario tenerlo. Y aquí lo importante es observar cómo la acción del precio empieza a cotizar más alto. Aquí son las 2.55, creamos máximos iguales y el precio necesitaría ir a tomar estos máximos iguales antes de bajar, que lo hace aquí justamente a las 3.10 y vuelve a hacer ahí una toma de máximos. A las 3.10, perdón, eran las... Sí, a las 3.10 el precio del euro se encuentra en este punto de aquí. Es donde intento colocar órdenes de compra que cerré antes de que estuviera o tocara el stop por aquí abajo. Este era mi stop. Cerré esas posiciones y decidí esperar un poco más por información. Bien, ¿qué sucede? El precio no está determinado a bajar ahí a las 3.10 ni a empezar a subir. Lo vemos en esta vela de aquí. A las 3.30 es donde cierro las operaciones por este fair value que tenemos aquí. Cierro los trades de compras aquí y espero a que estos mínimos sean llevados. Y vemos aquí como a las 3.35 minutos toma este máximo que ya había tomado los equal highs, y a las 3.55 estamos aquí, pero seguimos bastante cerca de tomar estos mínimos, así que esperamos y vemos como a las 3.45 empieza a barrer todos estos mínimos y este mínimo que tenemos a la izquierda, y a las 3.45 el precio del índice del dólar es incapaz de tomar este máximo a corto plazo que tenemos por aquí. Por lo tanto,
ingreso operaciones de compra justamente en esta vela que estaba impulsándose más alto, stop loss por aquí, y una vez que el precio retorna hacia este fair value de 5 minutos es donde vuelvo a cargar posiciones del lado de compra a las 4.5 en la sesión de Londres, justamente aquí. Y finalmente el precio empieza ese rally. Vemos cómo llega al primer objetivo, que es el que estaba describiendo por estos máximos. Vemos cómo llega también a este objetivo que tenemos por aquí, que son los máximos iguales en relación con los mínimos iguales que tenía el índice del dólar. Pero ¿qué es lo que comenté? El precio del euro llega a objetivos justamente a las 5 de la mañana. Está cruzando el máximo del lunes y está cruzando esos máximos iguales. Por su parte, el DXY a las 5 de la mañana todavía no llega, en este caso, a tomar los equal lows, pero sí este mínimo de corto plazo. Por lo tanto, se puede esperar a que el precio empiece a cotizar más bajo. Y es eso lo que hablé. Cuando el DXY no llegue a objetivos y el euro haya llegado, entonces podemos estirar un poco más los objetivos y vemos que llega aquí precisamente y empieza a acumular. Vemos como el DXY llega a los objetivos y empieza a acumular por aquí debajo. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en esta parte del proceso? No sé por qué no se borra esto. Voy a recargarlo. Y se debió borrar. Vamos a ver. Listo. ¿Qué es lo que sigue en todo este proceso? Bueno, nosotros ahora mismo no podemos plantear una reversión porque sería ilógico. Me refiero a que en el contexto en el que viene el precio, que es cayendo, es ilógico plantear una reversión hasta aquí y decir que el precio va a ir a tomar estos máximos. Que lo pueda hacer, sí, lo puede hacer. Pero lo importante es observar es qué es lo que sucede aquí con la acción del precio una vez va arrojando información, porque tal vez nos encontremos en una acumulación o el precio siga continuando hacia la baja. Por ese motivo, no planteo que a partir de ahora voy a buscar que el índice del dólar suba ni que el euro comience a bajar, simplemente por llevarse objetivos relevantes. Actualmente vemos que la dirección es bajista y si llega a continuar bajista, entonces me interesa alcanzar estos objetivos. Quiere decir que el día de mañana, jueves o lo que resta de la semana, el precio va a hacer esto. La respuesta es que no. El precio es normal que haga retrocesos, pero este retroceso no sabemos si va a ser para otorgarnos algo así o si este retroceso va a ser para ir hacia este sentido alcista. Por lo tanto, no podemos determinar con altas probabilidades qué es lo que va a suceder ahora, sino que simplemente podemos esperar por mucha más información. Ahora bien, esto es en el contexto de cómo utilizo la información analizando con los conceptos de ICT, pero ciertamente también tengo en cuenta lo que es el modelo CRT. ¿Por qué lo tomo en cuenta? Porque me sirve mucho para ver las formaciones de las velas. Y en cuanto a CRT, por ejemplo, tenemos un rango aquí que es muy bajista, pero estamos activando también uno para subir, que este está relacionado con el de 3 meses. Por lo tanto, no hace falta que todo este rango sea completado. Este que tenemos aquí no hace falta que sea completado cuando una nueva R en el sentido alcista se está creando. Ahora bien, esto lo podemos averiguar una vez que termine el mes. No podemos decir que esta vela va a cerrar dentro, porque no lo sabemos. Si esta vela cierra por fuera de este mínimo, entonces plantearé la idea de que el precio puede venir por aquí debajo, pero mientras tanto no hay información que me lo diga. Así que en corto plazo lo que hay que averiguar es cómo se van creando las R's. A esta vela le hacen falta 2 días y no tenemos ningún rango operativo por esta parte. El único que puede ser un rango operativo es este, pero hace falta que esta vela semanal cierre
y en dado caso de que cierre, ahí me plantearé los objetivos alcistas en DXY hasta estos máximos como un sesgo. Pero mientras eso no suceda, no podemos decir que el precio va a girar, sino todo lo contrario, está dispuesto o por lo menos está entregando precios más bajos. ¿Okay? Por otro lado, lo que tenemos en euro es este rango bajista. ¿Por qué estoy observando este? Bueno, en principio este es el rango porque el precio ha cerrado por dentro de estos máximos constantemente. Estos mínimos siguen intactos, pero como vemos corresponden al mes de junio, y en el mes de junio estos máximos en DXY ya han sido tomados consecutivamente y estos mínimos no han sido tomados. Por lo tanto, prevalece la idea de una dirección alcista en el euro en estos momentos que nos pueda llevar a tomar este máximo que tenemos por aquí. Ok, pero ¿cuál es el punto? Que independientemente de cómo esté funcionando actualmente la divergencia, en donde el euro no toma todos estos mínimos y en donde el DXY sí ha tomado todos estos máximos, y podemos ver el más reciente que es el mes de agosto, en donde no se toman los mínimos en el euro. Por lo tanto, prevalece en relación a las divergencias este rango que es bajista, y en el caso del euro prevalece este rango que es alcista. Pero por el simple hecho de tener una divergencia no vamos a decir que esto va a continuar más alto. Debemos observar cuáles son los procesos que se van creando en menores temporalidades para poder determinar a largo plazo hacia dónde se puede dirigir el precio. Y en otro sentido, lo que estamos viendo más a la izquierda, este rango ha sido completado de manera alcista e inmediatamente crea este rango para bajar. ¿Ok? Y en este rango para bajar, como vemos, primero la vela toma el mínimo, este mes de noviembre toma el mínimo, retrocede, y lo que está haciendo esta vela de diciembre es tomar este máximo. Por lo tanto, no hace falta, si el precio va a ser bajista, no hace falta que estos máximos de aquí sean completados cuando un nuevo rango está en formación. Pero, como digo, hace falta 28 días para ver el cierre de esta vela, y como también lo decía aquí, hace falta que cierre la vela mensual para determinar si verdaderamente va a ser alcista, y en este caso también hace falta ver el cierre de esta vela para determinar si esto va a ser bajista. ¿Qué nos puede dar una pista de esto? Bueno, aquí lo que voy a estar marcando es esto en color gris, porque ciertamente es un rango que acompaña a la divergencia que se está creando actualmente en el mercado, pero no hay que olvidar que tenemos un rango bajista más hacia la izquierda. Por lo tanto, estamos trabajando en lo que es esta activación de rango en este punto de aquí. Así que por ese motivo lo pongo en color gris, porque no es un objetivo que para mí sea primordial, sino es un objetivo que únicamente puede ser cumplido en dado caso de que en temporalidades menores se lleguen a cumplir ciertas características de la acción del precio que nos indiquen que esto puede ser alcista y que esto puede ser bajista. Ok, ahora bajamos de temporalidad y aquí más de lo mismo. No tenemos ningún rango bajista en este punto y tampoco tenemos un rango alcista. Lo único que tenemos es esta última vela en donde se operó esta vela de forma interna y no activamos ni por arriba ni por debajo. Actualmente esta vela está activando por arriba, pero como digo, hace falta ver el cierre de esta vela para poder determinar si las ventas son probables, cosa que hace falta 2 días para poder determinarlo. Por lo tanto, tenemos que empezar a reducir los gráficos. Vamos a ir a un día, y ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que el precio está cerrando por fuera de este rango, ciertamente. Entonces, lo más probable que suceda o que puede suceder es que el precio vaya a buscar el máximo del día anterior, que sería este una vez que se cree la nueva vela diaria. Lo que puede hacer el precio es un power of 3 y continuar con esos máximos. ¿Por qué? Porque independientemente se esté activando un rango mensual, no tenemos un rango creado, por lo menos en esta temporalidad. Ok, y este rango, por ejemplo, ya fue completado a la baja, pero es muy probable que cierre por debajo. Y si cierra por debajo, entonces buscaremos precios muchísimo más bajos en el índice del dólar. Y en la proyección de esos precios más bajos nos podemos encontrar quizás
con este mínimo o con estos mínimos, siguiendo el orden de hacia dónde se está dirigiendo el precio, sin anticipar que por el simple hecho de tomar máximos vamos a obtener una reversión. Así que si es necesario observar continuaciones, yo estaría observando lo que son los cuadrantes de esta vela, y si va a ser alcista estaría observando el 25% primeramente. Así que, como digo, un panorama que es complejo hasta estos momentos, que no nos dice mucha información, pero bueno, es lo que estamos trabajando en estos puntos de la acción del precio. Así que por lo menos ahora mismo no hay información suficiente para determinar algo. Y en dado caso de que sea bajista, el precio tiene que regresar por encima de estos máximos, lo cual está sumamente lejos, y me parece que no tenemos contexto de noticias en los próximos días. Vamos a averiguarlo. Tenemos un Employment Claims a las 8:30 y tenemos el viernes el PCA o el PCE en Estados Unidos. Por lo tanto, solamente quedan 2 días de trading y es complicado. Ok, aquí también tengo gráficos. Vamos a cerrar este de aquí. Y es bastante complicado que nosotros podamos ver una reversión en la acción del precio. Así que de momento no hay mucho por observar. Lo único que podríamos ver aquí es este rango de 4 horas que se está creando. Pero como digo, el objetivo de acuerdo al cierre diario es que podamos seguir subiendo. El objetivo del cierre diario que vemos es que podamos seguir subiendo. Por lo tanto, este rango bajista que se está activando puede ser que únicamente vaya a tomar estos mínimos y a partir de ahí continuar con ese impulso alcista. De otra temporalidad ya no observamos nada verdaderamente relevante. Aquí cerramos por fuera, si vemos, y en una hora pues mucho menos, no vemos algún tipo de información que sea relevante en estos momentos. Por parte del DXY vemos como no se crea ningún rango en estos momentos, por lo tanto vamos a esperar a que la acción del precio continúe, pero esa es mi perspectiva. Sigo manteniendo un sesgo alcista con el euro y vemos cómo despegó la libra específicamente a uno de los objetivos que estábamos intentando alcanzar. A partir de aquí no operé la libra, pero hubiera sido una excelente operación por ese lado. En cuanto a la libra, bueno, no me interesa mirarlo tanto, pero todo parece a que esto puede ser un rango alcista potencialmente. Teníamos un rango bajista, al igual que teníamos el rango bajista en el euro en 3 meses y el rango alcista en DXY, pero todo parece ser que el precio puede continuar a simple vista, es lo que nos otorga esta visión. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, en un mes este no sería válido, sería este último rango que está creando el precio en el sentido de compras. Vemos que ya está bastante lejos de los máximos, faltan 28 días para cerrar esta vela mensual, por lo tanto no nos vamos a fiar únicamente por esto, pero a priori el sentido es alcista. Y si nosotros bajamos a una semana ya no encontramos más información o encontramos este objetivo pendiente. Por lo tanto, en el mismo sentido que estamos viendo el euro con el cierre diario que nos puede indicar que esto puede ir hacia los máximos, tenemos un objetivo pendiente en una semana que es aquí en GBP/USD, y esto nos puede dar la indicación de que GBP/USD va a tender a subir. Por lo tanto, esperaríamos lo mismo para el euro y por lo tanto esperaríamos que el índice del dólar siga tomando esos mínimos. De momento, esa es la información que alcanzamos a rescatar de todo lo que tenemos actualmente en estos gráficos.